Capítulo 13. El trabajo de los milagros. A otro obrar milagros. 1 Corintios 12:10. A través del descuido del pensamiento y la indiferencia en el examen de las Escrituras, se ha acumulado mucha niebla en torno a la palabra realmente muy precisa, milagro. La misma riqueza y resiliencia de nuestro idioma inglés ha ayudado a aumentar la intensidad de esta niebla, de modo que antes de que podamos abordar claramente nuestro estudio de la obra de los milagros, antes de que podamos siquiera intentar una definición, debemos echar un vistazo cuidadoso a la palabra milagro en sí. Muchas palabras que empleamos comúnmente tienen un significado preciso y bastante limitado. Muchas palabras, por otro lado, tienen muchos significados o muchos matices de significado. Muchas palabras nuevamente a través del uso y la adaptación han llegado a poseer tanto esta aplicación precisa como general. La palabra milagro es una de ellas. Otras palabras del mismo tipo que siguen apareciendo en estos estudios son fe, profecía, discernimiento. Debemos distinguir cuidadosamente entre este uso general y específico de los términos. Cuando decimos que cierta puesta de sol fue un milagro de belleza, o que un cristiano en particular es un milagro de gracia, o que nuestra madre es un milagro de paciencia, por supuesto estamos empleando la palabra en sentido figurado. Y de manera general eso no es en absoluto lo que se quiere decir con la misma palabra en el título de este capítulo, cuando dices que el cielo del amanecer fue un milagro de hermosura. No quieres decir que hubiera algo más sobrenatural en él que en el amanecer más ordinario que jamás haya despertado el día. Todo lo que realmente quieres decir es que era un cielo particularmente hermoso, un fenómeno natural particularmente llamativo. Cuando hablas incluso de un milagro de gracia, no estás usando la palabra en el mismo sentido que en el título de este don. Aunque toda conversión es un milagro, así como la vida misma es un milagro. Una conversión es un acto sobrenatural en el ámbito espiritual. No lo llamamos un milagro. Lo que llamamos un milagro es un acto sobrenatural en el plano natural. El nuevo nacimiento realmente no es más milagroso que el nacimiento, aunque uno es espiritual y el otro es natural. Convertir el agua en vino por los procesos de la naturaleza a través de las propiedades y el crecimiento de la vid es, si te gusta, un milagro natural. Convertir el agua en vino por un acto soberano aparte de los procesos de la naturaleza es un milagro en el sentido del don espiritual que estamos considerando. Milagro es una palabra que se usa para detonar este orden de cosas no natural, más allá de lo natural y sobrenatural. Aquellos que se refieren a las conversiones como las obras mayores que el Señor prometió, están usando la palabra obras o milagros en este sentido figurado más débil, un sentido que el Señor no pretendía en absoluto. Jesús quiso decir precisamente milagros literales, obras contrarias a la naturaleza, realizaciones, por así decirlo, de las inversiones imposibles, repentinas e inexplicables del orden al que estamos acostumbrados. Lo que hace necesario despejar el terreno de tópicos como este es el hecho de que muchos comentaristas inteligentes y piadosos, cuando llegan a hablar de milagros, nos dicen que los milagros realizados por los cristianos hoy en día en cumplimiento de la promesa de Jesús son milagros de coraje y celo y recuperación. Tal charla es anular el efecto de la bendita palabra de Dios y descartar todo acto divino que no caiga dentro de los estrechos límites de nuestra pobre comprensión humana. Si las conversiones son realmente las obras mayores prometidas por el Señor, no podemos exigir razonablemente saber dónde están las obras menores, como abrir los ojos de los ciegos y resucitar a los muertos. Es un axioma que lo mayor incluye lo menor. Un milagro, por tanto, es una intervención sobrenatural en el curso ordinario de la naturaleza, una suspensión temporal del orden acostumbrado, una interrupción del sistema de la naturaleza tal como lo conocemos. El don de la obra de milagros opera por la energía o fuerza dinámica del espíritu e inversiones o suspensiones de las leyes naturales. Un milagro es un acto soberano del Espíritu de Dios independientemente de leyes o sistemas. Un milagro no exige, como dicen algunos cínicos incrédulos, la existencia de una ley no descubierta para explicarlo. Un milagro no tiene otra explicación que el poder soberano del Señor. Dios no está sujeto a sus propias leyes. Dios actúa como Él quiere, ya sea dentro o fuera de lo que entendemos por leyes, ya sean naturales o sobrenaturales. Hablar de Dios como si estuviera circunscrito por las leyes de su propia creación es reducirlo
al plano de la criatura y menoscabar la esencia misma de sus atributos eternos. Cuando un acto repentino y soberano, Dios sale del círculo por el cual sus criaturas o creación están limitadas, lo llamamos un milagro, y también Dios en las Escrituras. Luego, además, la palabra milagro en el sentido de este don se refiere exclusivamente a actos de poder. A través de la palabra de conocimiento se produce un milagro de conocimiento, y a través de la palabra de sabiduría se produce un milagro de sabiduría. Como ya hemos visto, la obra de los milagros produce obras de poder. Y aquellos que producen tales obras a través de este don son llamados sorprendentemente por una palabra en griego que podría traducirse como milagros, o quizás mejor, milagros de milagros. Y sin embargo, una vez más debemos limitar el significado de la palabra milagro, excluyendo ciertos actos de poder, aquellos que tienen que ver con la curación del cuerpo humano, e incluyendo solo aquellos que conciernen a las leyes de la naturaleza inanimada o la manipulación milagrosa de objetos, convertir el agua en vino, traer fuego del cielo, abrir el mar, calmar la tempestad, etc. Los milagros de sanidad no se obran a través del don de obrar milagros, sino a través de los dones de sanación. Sé que algunos sostienen que las enfermedades del cuerpo están bajo los dones de las curaciones para su corrección, pero que las deformidades y las fracturas están dentro de la esfera de la obra de los milagros. Esto, sostengo, conduce a mucha confusión. Parece mucho más consistente considerar todas las enfermedades del cuerpo humano, ya sean enfermedades o deformidades, como dentro del alcance benéfico de los dones de curación y todos los demás milagros de poder, excluyendo algunos que notaremos en el próximo capítulo, como dentro del alcance de la obra de los milagros. Note la distinción entre milagros y dádivas de sanidades en 1 Corintios 12:28. ¿De qué sirven los milagros? A veces escuchamos una pregunta generalmente asociada con cínicos y entrometidos que simplemente quieren fortalecer sus obstrucciones y resistencias preferidas. Una pregunta, por lo tanto, que a menudo puede ser ignorada, pero sí hay quienes sinceramente desean conocer la respuesta a tan elemental pregunta. La encontrarán escrita en letras grandes en toda la preciosa palabra de Dios. Consideremos algunos usos bíblicos del don. A. El don fue usado para la liberación milagrosa del pueblo de Dios de la mano del enemigo. Éxodo 14:16. Millones de hombres, mujeres y niños con sus rebaños y manadas acamparon junto al mar, liberado, rodeado de cánticos de liberación. Allí una nube de polvo hacia el oeste, una niebla de luz resplandeciente, el sol abrasador, reflejándose en las miríadas de lanzas, brillando en 1000 carros y un mar de yelmos bruñidos. La hueste egipcia atrapado, el mar infranqueable, el enemigo ineludible, la impotencia y la desesperanza. El pueblo llora de desesperación y hasta Moisés se queja. Entonces habla Jehová, una vara levantada, el remolino y el oleaje de las aguas. ¿Qué te pasa, oh mar, que huyes? Consternación por el triunfo en una hueste, victoria por consternación en el otro. El campamento se mueve a través de las aguas congeladas, las inundaciones se mantienen erguidas como un montón. El anfitrión pasa como en tierra seca. El enemigo dijo, te perseguiré. Soplaste con tu viento, el mar los cubrió, se hundieron como plomo en las aguas impetuosas. ¿Quién como tú, que hace maravillas? ¿Está el brazo de Jehová paralizado, su poderoso aliento agotado, que él no puede librar por un milagro como en la antigüedad? ¿No hay innumerables historias de liberaciones sobrenaturales de sus siervos de una destrucción segura en estos días nuestros? Dios no detiene trenes, no dirige automóviles, no desvía huracanes, no previene incendios, no amordaza bestias, no dispersa relámpagos y todavía las tempestades no. Ahora para la liberación de su pueblo, entonces sigue adelante, es la voluntad de Jehová, aunque las olas rompan y salpiquen. Con paso vencedor seguiremos adelante. Hará rodar los mares. B. Para proveer a los necesitados. Dios tiene su mano controladora sobre los hombres a través de sus deseos naturales. La sed es algo grandioso si nos vuelve hacia la fuente viva de las aguas. Es terrible si nos enoja contra nuestros líderes, porque la ira humana es en verdad una tierra seca y sedienta donde no hay agua. Multitudes estaban sedientas en Refidim.
No hay pozo, ni manantial, ni arroyo, ni riachuelo en ninguna parte, excepto en los cielos, donde se olvidaron de mirar. Esto trajo la miseria intensificada de la murmuración. Incluso los niños pequeños captaron el descontento de sus mayores y lo entonaron como música desafinada. La murmuración se convierte en violencia. Estas piedras, ¿por qué no deshacerse de nuestros líderes indefensos? El Señor no está entre nosotros. ¿Qué hará Moisés? Jehová habla. Gírate a la piedra. De nuevo. Golpeó la piedra y brotaron aguas. Corrían por lugares secos como un río. Les dio de beber como de grandes abismos. ¡Aleluya! Hemos recordado que Dios es nuestra roca. Jesús, Él es la fuente viva del agua de la vida. Del pedernal legal de Horeb fluye gracia suficiente para saciar la sed mortal de todo pecador que ofende a Jehová. Nuestra roca bendita es un agua estancada. La roca partida del Sinaí se ha convertido en fuente de aguas. Éxodo 17. Dirá alguno que nuestro Jesús no es capaz hoy de dar agua al sediento, aunque las circunstancias sean imposibles. Sediento, en la asfixiante arena del Sahara o en el abrasador desierto del pecado, Jesús está sobre la roca con las manos levantadas para ti. Pregúntale, no puedes hacer menos. Él no requiere más. Bendice su nombre. El armario está vacío, desnudo como el barril en Sarepta. Todo está bien, haz la voluntad del Señor. Sumérgete con la medida milagrosa de la fe. Conforme a esa medida os será hecho todavía. El barril no se desperdiciará hoy para el simple creyente. Elías es ascendido. Jesús ha resucitado. Él es para ti, donde la era de la fe no ha pasado. La era de los milagros no ha pasado. La necesidad de uno no es para nada aquel que piensa en unos y distribuye en miles de millones. ¿Puede él dar pan también? Es la voz de la incredulidad que nos llega como herencia de los creyentes incrédulos de la antigüedad. Sí, pan y agua, ambos seguro, agua de pozo o agua viva, harina de pan o pan vivo. ¿No captamos el eco de la antigua incredulidad? ¿Puede él todavía obrar milagros? Haz que se sienten, con orden y decencia. ¿Qué hay en la tienda? Nada, excepto este puñado. Es suficiente en manos de la omnipotencia. Lo que es suficiente para uno es suficiente para Jesús. Una multitud para Él es solo una sucesión de unos, todos muy amados. Sí, dices, es pan espiritual que el Señor suministra hoy. Esa es solo la aplicación. Respondo, el sermón mismo fue predicado en términos de estómagos vacíos y pan de panadero. Así que hoy hay miles de estómagos vacíos y corazones hambrientos, pero las multitudes no siguen a Jesús. Han sido enviados por la iglesia para comprar monedas lamentables de dolor y vacío en las aldeas del mundo impío. Los impíos, no los santos, tienen el pan del Salvador, mientras que hay canastas llenas de exceso para los que no quieren, muriendo en medio de la abundancia, maldiciendo por el pan. Hay un pequeño grupo del pueblo de Dios que se esfuerza para llevar a los hambrientos al monte de nuevo al Señor, donde a través de los dones del Espíritu pueden tener pan. El resto de la cristiandad los está empujando montaña abajo, lejos del Señor, hacia el mundo para sus necesidades. La iglesia ha enviado a los enfermos al mundo, a los hambrientos al mundo, a los buscadores de la verdad al mundo, a los buscadores de la felicidad al mundo. Es terminar los últimos días antes de la venida del poderoso al enviar al pecador que busca al mundo y a menudo al diablo. Devotos seguidores del Señor, dadles de comer. Las manos crucificadas de Cristo siguen siendo manos creadoras. En las costas de Tiberíades, después de la resurrección, se mantuvo desconocido con su acostumbrada fuerza e hizo pan para los hambrientos. Despídannos, dice todavía la cristiandad, en lo que respecta a la necesidad. Denles ustedes de comer, dice todavía Cristo, pan cocido y Cristo el pan de vida. La porción del Calvario es suficiente para todos, 5 heridas sangrantes, pan roto por amor, dado por Dios, bendecido por Cristo, menos del Calvario no es suficiente para un pobre cuerpo o alma hambrienta. C. Para llevar a cabo juicios y disciplinas divinas. Porque el poder de Dios opera en ambos sentidos, en el estímulo y la restricción. Ningún hombre jamás disfrutó de una evidencia más poderosa de la realidad del Dios viviente que Faraón. Ningún hombre ha obtenido nunca más oportunidad de arrepentirse antes de que Dios lo destruyera por su perversa obstinación.
le dio la exhibición más asombrosa de señales milagrosas que contiene la Biblia. Por un movimiento de la vara de Moisés, los ríos y las aguas de Egipto corrieron sangre, produciendo muerte y mal olor. Por otro, los mismos ríos convertidos en agua, una vez más, crecieron prolíficos en vida repugnante, ranas. Por un tercer golpe divino, el mismo polvo bajo los pies de la gente saltó a la vida de un insecto rastrero que llenó la tierra. Por otro lado, el aire que respiraban engendraba enjambres de odiosas moscas. Luego el ganado que usaban, intercambiaban y comían cayó afectado por una grave enfermedad. Sucios forúnculos y llagas salían de las cenizas de sus cocinas. De las nubes fructíferas se precipitó fuego y granizo devastador. Langostas y orugas devoradoras salían de la tierra que cultivaban. La oscuridad negra cayó de la fuente de luz, la muerte, de la fuente de la vida. Una serie de milagros redobló su inversión en cada caso, todos excepto quizás el último, por el poder milagroso y la autoridad con el que el gran Jehová había investido en su manso siervo Moisés, todos dejando a los hijos de Israel sin herir ni molestar. El mismo poder que, siglos después, por la palabra de un pescador santificado y lleno del Espíritu, mató a 2 que sin provocación habían intentado engañar al Espíritu Santo de Dios, Hechos 5. El mismo poder que hoy, pero permítanme repetir una historia del emocionante nuevo libro del señor Burton que todo cristiano en el mundo debería leer. Dios trabajando con ellos. En las orillas del lago Kisali, en la sección del señor Hodgson de la Misión Evangelística del Congo, de la cual el señor Burton es el jefe, los hechiceros estafadores estaban preocupando a los simples predicadores del Evangelio. Amenazaron con aniquilar a las familias de los creyentes que asistían a las reuniones de la misión sin éxito y luego tramaron destruir a los evangelistas. Cuando un evangelista nativo regresaba de predicar una noche, descubrió que los hechiceros habían estado sacando raspaduras de su cama e hilos de su abrigo de domingo para hechizarlo. Por fin, gritó triunfalmente el hechicero jefe cuando fue descubierto en su malvado trabajo. Tenemos todo lo necesario para lograr tu fin. Caerás muerto al amanecer, mañana por la mañana. A la mañana siguiente, prosigue el señor Burton, una gran multitud se reunió alrededor de la puerta de la choza del evangelista para ver si la magia del hechicero podía lograr lo que él se jactaba. Justo al amanecer, el evangelista abrió su puerta y fue a tocar el tambor para la reunión de oración del amanecer. Cuando se oyó un grito espantoso en el otro extremo del pueblo, donde el mismo hechicero, al salir de su choza, de repente arrojó sus brazos al aire con un grito de agonía y cayó muerto. ¿No debería esta sola historia animar a cada creyente en cada movimiento a buscar fervientemente el poder del Señor para que la palabra sea confirmada según la promesa y que los emisarios determinados de Satanás puedan ser desconcertados abiertamente? La autoridad se da al siervo del Señor en los dones del Espíritu. Autoridad para asegurar la voluntad del Altísimo, ya sea con la concurrencia del pueblo o a pesar de su resistencia organizada. D. Para confirmar la palabra predicada. Hechos 13, 11, 12. Después de que el amado y erudito diputado de Chipre, en su ferviente búsqueda de la verdad, admitiera en su sociedad al sutil Elimas, sin duda impresionado por sus satánicos milagros de impostura, un día quedó atónito al escuchar el mensaje de 3 misioneros recién llegados. Un mensaje de un Jesús. ¿Cuál era cierto, el mensaje del hechicero o el de los misioneros? Elimas usó su poderosa magia para alejar al buscador del Señor. Pablo, movido a las profundidades, lleno del Espíritu Santo y sus dones conquistadores, dejó al malhechor en la oscuridad total por un tiempo, cegado. Entonces el diputado, viendo lo que se hacía, creyó, asombrado de la doctrina del Señor. Un milagro resuelve todas las disputas acerca de la autoridad del mensaje del Evangelio. Entregar en situaciones inevitables de peligro. Mateo 8:23. A veces el cristiano más cauteloso, en el curso de los deberes más ordinarios, se encuentra en una posición de gran peligro. La vida del pescador es típica, surgirán tormentas y abrumarán a la barca más robusta, pero un milagro como el de siempre bendito carpintero todavía sacará de sus angustias a aquellos que están al borde de su juicio. A veces un milagro es la única salida de Dios para nosotros. 3 veces infelices en tales momentos aquellos que no creen en ellos. Para resucitar a los muertos. Hablaremos de esto cuando lleguemos en el don de la fe.
G. Para mostrar el poder y la magnificencia de Dios. El carácter probatorio de todos los milagros se enfatiza fuertemente a lo largo de las Escrituras. Alabadle por sus proezas. Ellos muestran su excelente grandeza. Los milagros de Jesús establecieron su mesianismo para el bautista encarcelado. Mateo 11:5. Fueron un mayor testimonio de su autoridad divina que las palabras de los más poderosos profetas, y una recomendación más fuerte de sus afirmaciones divinas que incluso sus propias palabras autorizadas. En el original, los milagros son llamados poderes, queriendo decir explosiones de omnipotencia, maravillas que impulsan asombro. Obras, la expresión esperada del divino andando entre los hombres, y señales, las señales visibles de un poder invisible. Porque cada milagro no es solo un poder y una maravilla en sí mismo, es un signo de otra cosa. Como una puesta de sol rojo, no solo una maravilla en sí misma, sino una señal de un buen día, mañana. Los milagros de Jesús fueron una señal de que Él era verdaderamente Dios vivo entre los hombres. Sus continuos milagros hoy son señales repetidas de que Él todavía está vivo entre los hombres. Pero recuerde que cuando se hace referencia a los milagros de nuestro Señor hoy, en el pensamiento suele ser de sus milagros de sanidad. Hechos 4:22. Estos, como hemos visto, no son obra del don que estamos considerando, sino de los dones de curaciones. Una vez más debemos tener presente, para mayor claridad, que cada operación de cada uno de los 9 dones es un milagro, es decir, en su propio orden particular. Entonces, aunque Dios condesciende grandiosamente a emplear a agentes humanos en sus obras milagrosas, que es el significado mismo de los dones del Espíritu, Él puede, por supuesto, y lo hace, obrar milagros enteramente sin intervención humana, como la confusión de lenguas de Babel, la venganza del fuego de Sodoma, el fuego de la columna de nube, la zarza común que arde con Dios, la estrella que trazó un camino luminoso hasta Belén, la luz cegadora que iluminó el rostro atónito de Moisés. Y en algunos milagros los ángeles y los querubines son los agentes, como el estanque revuelto de Siloé, el mutismo de Zacarías, la muerte del primogénito egipcio. ¿Qué impide hoy que las huestes de Dios hagan su voluntad? Y algunos milagros producen efectos tan similares a los de la naturaleza que a veces son pasados por alto inocentemente, porque ignorantemente, como meramente sucesos naturales, la fuerza que calmó la furiosa tempestad en ese memorable viaje a Tarsis no fue el cambio repentino en las condiciones meteorológicas, sino el cuerpo expulsado del profeta desobediente. La tripulación no iniciada de un barco siguiente podría simplemente haber agregado debajo de la fecha del día una entrada en el libro de registro. Viento, cambio repentino de noreste a suroeste. Así que hoy podemos beber una copa del vino milagroso más selecto sin saber que nunca conoció la rama de la vid ni los rigores del lagar. Solo el toque de las manos benditas de un Salvador. Tal vez si arrojáramos por la borda como los marineros inspirados de antaño nuestro humor descontento y nuestro temperamento desobediente a las aguas turbulentas de nuestras angustias constantes, Jehová obraría un milagro inmediato para nosotros. Y si la iglesia arrojara por la borda incluso ahora a sus voluntariosos y desobedientes profetas modernistas, podría emerger de las olas que casi la han engullido, y tal vez los mismos profetas por gracia infinita sean vomitados, arrepentidos, hombres regenerados, cambiados y felices. Y finalmente, aunque todos los milagros son parábolas de la vida, no deben ni naturalizarse ni espiritualizarse. Cuidado con los repetidos intentos modernos, incluso entre los que han nacido de nuevo, para atenuar o extinguir los milagros. Estos son los dispositivos de Satanás. Hace unos años una expedición partió hacia el desierto de Sinaí para averiguar qué era exactamente el maná con el que los antiguos israelitas subsistieron durante tanto tiempo. Lo descubrieron en la goma de mascar que exudaba cierto arbusto. Una mirada a un manuscrito antiguo les hubiera dicho que el maná cesó al día siguiente del cruce del Jordán. Todas las pruebas de todos los acontecimientos en la Biblia están para el creyente en el registro mismo. La prueba del diluvio para nosotros no está en las botellas de muestra de los geólogos. Dios los bendiga si han descubierto que la palabra de Dios es verdadera, incluso con un pico y un martillo, y que algún científico inspirado envíe
un envío de tales picos y martillos a nuestros colegios teológicos para reemplazar las navajas y los braseros con los que, como Joacim, están destruyendo la preciosa palabra del Señor, y además con ella esta tierra nuestra, Jeremías 36, 23, 29. Nuestras pruebas suficientes están entre los capítulos de Génesis, y recuerda que cuando has logrado encontrar una ballena que pudiera tragarse a Jonás, y un Jonás capaz de vivir días y noches en el interior de un monstruo, no has establecido el milagro, lo has extinguido. Tampoco espiritualizando. Debemos espiritualizar los milagros. Sí, alabado sea Dios, Él da la vista espiritual. Pero eso, aunque lo mejor, no es todo. Él da la vista física a los ciegos, y el mejor sermón sobre la ceguera espiritual sigue siendo el milagro de la vista física, así como todos los otros milagros, y mientras cantamos los antiguos himnos de salvación basados en milagros de curación, expulsemos por la gracia untuosa e incredulidad que los siglos han importado en ellos, y creamos realmente que los enfermos que sufrieron diversos dolores en aquella bendita tarde en Cafarnaúm, realmente se fueron con alegría sin sus dolores físicos, como profecía a los que hoy sufren. Y sigamos creyendo según Hebreos 13, 8, que Jesucristo es el mismo ayer y hoy, y por los siglos, que su toque tiene todavía su antiguo poder.